No recuerdo es exactamente qué significa y por qué en esas fórmulas lo utilizan como alfa, ¿sí? No, pues no hay de qué, Aldo. De hecho, sí me descuidé, tendría que haberlo leído hace ratito. Bueno, aquí nada más como comentario adicional, eh, mm, lo que podría con lo que podrían empezar a resolver el problemario, Aldo, es con las explicaciones que yo les di. Claro que si a ti se te facilita más leer el libro de Strayer, Leninger o Boyd para ver lo del valor de alfa, pues está muy bien. Adelante también, si te sirve, pues úsalo. Ok, entonces vamos a continuar con el de cinética microbiana, ¿sí? Y ya si tuvieran algún comentario sobre la solución de los problemas, pues me lo escriben, ¿sale? Ok, vamos a compartir la pantalla. Bueno, de acuerdo a lo que están viendo, ¿sí? Es una cinética de crecimiento microbiano, donde también se evalúa el tiempo que le lleva a las eh, células en crecer. Pero aquí, sí, hay que tener en cuenta que es solamente para un matraz. O sea, toda esta gráfica se obtiene en un matraz y cada uno de los puntos de la curva es la toma de muestra que se le saca a dicho matraz o a un bioreactor. Si es un matraz Erlenmeyer con 150 o 200 mililitros, pues si se fijan son muchos puntos, muchas muestras las que se le sacan. Tienen que ser muestras pequeñas, pero representativas, para que no se quede vaciado o no se disminuya mucho el volumen de ese matraz. Si es un bioreactor de 4 litros o de 10 litros, pues es la misma situación, proporcional al volumen de 10 litros. Hay que tomar una cantidad de muestra que sea representativa, ¿sí? Pero que tampoco me provoque una disminución considerable en el volumen del recipiente o en el volumen del medio. Porque al final de cuentas, lo que estás tú, el volumen que estás utilizando para
determinar el número de células sobre mililitro, son alrededor de 1 mililitro, a lo mucho. Y 1 mililitro son los dispositivos como el de la densidad óptica, que mides en un UV-Vis, o espectro ultravioleta visible. Y ese mililitro, ¿sí? Es pues es todo el volumen que vas a utilizar para control de microbiano y ya, se desecha. Pero ya los métodos han cambiado, ya puedes hacer también densidad óptica en aparatos que no utilizan 1 mililitro de muestra, sino que utilizan 100 microlitros, 200 microlitros, o sea, ya la quinta parte, ¿no? Sí, la quinta parte o la décima parte del mililitro que ocupabas en una celda de un espectro UV-Vis. ¿Por qué utilizas 1 mililitro? Porque es el volumen que le tienes que poner a una celda del espectro para que pueda tomar la medición. De hecho, si le pones un poquito más, como 2 mililitros, pues todavía es mejor, porque el nivel del, del medio que pones en la celdilla, pues todavía cubre mejor dicha celdilla por donde pasa un haz de luz y toma la medición, ¿sí? Pero bueno, ahora los espectros UV-Vis, hay un equipo que se llama lector de microplacas que utiliza un haz de luz en una longitud de onda de ultravioleta visible para hacer la cuantificación de un determinado metabolito y utilizas una menor cantidad de muestra. Eso ayuda mucho porque si tú estás haciendo una cinética donde tienes poco volumen de muestra para analizar, pues una cantidad así de pequeña ayuda mucho. Por otro lado, cuando haces una cinética de este tipo, hay que medir también otros parámetros, como es el sustrato o la formación de producto, para poder evaluar de una forma completa toda la fermentación. Entonces, muchas veces la cuantificación de productos y de sustratos son procesos destructivos de la muestra. O sea, nada más se mezcla la muestra con el reactivo para cuantificarlo y se desecha. Eso genera una gran cantidad de residuos que posteriormente los laboratorios tienen que almacenar y almacenar a un determinado volumen, porque posteriormente pues ya es peligroso para la salud y tienes que pagar por la disposición final. Entonces, eso pues al final de cuentas genera también un costo adicional. Entonces, también estos métodos de detección han visto la necesidad de, de desarrollar equipos que utilicen cada vez menos muestra, que generen residuos menos peligrosos y que sean muy confiables para la molécula que estás detectando o cuantificando. En el caso de cuantificar la biomasa, pues no hay mayor problema, no genera una contaminación. Este medio de cultivo con la biomasa, me refiero a biomasa a las células, ¿no? De los microorganismos. Hay muchos conceptos de biomasa. Si estás hablando para la producción de etanol, la biomasa es los compuestos lignocelulóticos de los que se fermentan para obtener el etanol, como son rastrojo de maíz, rastrojo de caña. Pero en este caso, biomasa, yo me refiero a las células de los microorganismos. Puede ser Escherichia coli, puede ser Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, o algún hongo como Trichoderma harzianum, Trichoderma o Rhizopus nigricans o Rhizopus oryzae.
¿sí? O Aspergillus niger. A eso me refiero por biomasa. A las células microbianas que cuantificamos para determinar la, la para determinar no es efectividad, es el desarrollo de la fermentación, ¿sí? Y eh, es jabón, chorrito de cloro y ya las destruiste, ¿sí? Ahora, si se fijan aquí en esta cinética, hay dos curvas y llevan un comportamiento muy similar. De hecho, una está marcada como densidad óptica y la otra está marcada como conteo en placa y representa las células viables. Cuando nosotros hacemos una cinética microbiana, o bueno, cualquier cinética microbiana, la hagamos nosotros o alguien más, los microorganismos unicelulares, como todos los que les mencioné hace rato, Escherichia coli, las levaduras Saccharomyces cerevisiae, Kleuberomyces marcianus, o los hongos como Aspergillus niger o Trichoderma harzianum, tienen la capacidad de crecer en dos tipos de superficie. En la superficie sólida, como es el agar, o en un medio líquido. Bueno, ahí ya no es superficie, ¿verdad? Pero pueden crecer en dos medios, medio sólido o medio líquido. El medio sólido generalmente es para tener un stock de esa muestra, de ese microorganismo, y eso lo tienes en una incubadora. En el sobre la superficie sólida, como es un agar, el crecimiento es muy lento, ¿sí? Por eso te permite tenerlo ahí guardado de 2 a 3 semanas y posteriormente, después de 3 semanas, tienes que hacer la resiembra de ese microorganismo. O bien en la placa, en la caja Petri o en un tubo de ensayo que contenga un medio sólido como agar más un medio con agar, ¿sí? Eso también te va a ayudar a guardar tu muestra en refrigeración, pero se guardan estas muestras en refrigeración de -20 o de -80 grados centígrados, ¿sí? No es de que la voy a guardar en el congelador, no, no funciona eso. Se tiene que guardar a temperaturas de -20 o -80. Y el congelamiento generalmente produce cristales de agua que van a romper o que van a alisar a la célula. Entonces hay que darle un tratamiento de meterlas en una solución de glicerol para que no se formen esos cristales que destruyan a la célula. Entonces, estos microorganismos los puedo crecer en un medio sólido que contenga un agar o en un medio líquido. Y en un medio sólido es para mantener mi stock o mi reservorio de ese microorganismo. Y mi medio líquido ya es para hacer una fermentación como esta. Entonces, en el medio líquido, ¿sí? Para los microorganismos unicelulares que les mencioné, van a ver estas etapas de crecimiento. Al tiempo cero es cuando yo tomé desde una caja Petri con un medio sólido o desde un tubo de ensayo también con un medio sólido, como son los agares, tomé una muestra, ¿sí? E inoculé un matraz o un bioreactor vamos a dejarlo con un matraz. Inoculé en un matraz esa muestra que extraje desde la caja Petri o desde el tubo de ensayo. Y ahora, en el medio líquido,
¿sí? Ahí el microorganismo va a estar muy a gusto en un matraz con una agitación orbital tipo shaker. En ese medio líquido van a verse estas etapas. ¿Dónde habrán visto esto? En el laboratorio de microbiología, ¿no? La fase lag, la exponencial, la fase de desaceleración, la estacionaria y la de muerte, ¿sí? Eh, Son pocos los libros que manejan esta de desaceleración. Las otras cuatro etapas son las que más se representan: la lag, exponencial, estacionaria y de muerte. Entonces, durante la fase lag, ¿sí? Hay división celular de estos microorganismos y hay unos que también se van a morir. En la fase exponencial también, la diferencia entre la fase lag y la exponencial es de que aquí el crecimiento, muchas células están en crecimiento, pero la masa crítica o el número de esas células todavía no permite apreciar un cambio significativo. Ese cambio o ese crecimiento exponencial o ese crecimiento significativo en el número de células lo vemos en la etapa exponencial. Entonces, la fase lag va a tener una duración que va a depender mucho del tamaño del inóculo. Si, por ejemplo, cuando yo inoculé el matraz, tomé una asada de una colonia que tomé desde una caja Petri o desde un tubo de ensayo, si tomo una asada, pues ya logré inocular. Sí, sí cumplí el objetivo. Pero si en lugar de tomar una, tomo cuatro mejor, o seis, o sea, estoy metiendo más biomasa, estoy inoculando más fuertemente o más contundentemente ese matraz. Entonces la etapa lag la puedo disminuir a unos pocos minutos y porque si se fijan aquí en este diagrama, la fase lag dura como una hora, pero si yo pongo mucho, o puede durar más de una hora, pero si yo pongo mucho inóculo, mucha biomasa, la fase lag la acorto, porque a mí me interesa que rápido se presente la etapa de crecimiento exponencial. Entonces, en la etapa de crecimiento exponencial, ahora sí, la división celular es muy grande y la masa crítica del número de células permite ver un cambio significativo en el número de células. Entonces, en la etapa lag y en la etapa exponencial, la mayoría de las células se van a estar dividiendo, pero también va a haber unas que van a estar muriendo. Por eso es importante hacer un método, el método de cuantificación por densidad óptica permite ver el número de células totales. Y el método de cuantificación de conteo en placa lo que permite ver es solamente el número de células viables, o sea, las vivas, porque también aquí puede haber algunas muertas. Es la menor proporción, pero sí puede haber. Por eso es que se presentan aquí dos curvas. El método de la densidad óptica es es rapidísimo, pues, para cuantificarlo. Tomas una muestra, la llevas al espectro UV-Vis y ya te da la densidad óptica para saber el crecimiento celular. El conteo en placa no. El conteo en placa te tienes que esperar mínimo 12 horas. De 12 a 24 horas para ver eh, tienes aquí una caja Petri, ¿sí? Oigan, jóvenes, ¿me permiten 3 minutos? Espérenme, por favor.
Eh, ok, continuemos. Entonces, estaba en la parte de los dos conteos, ¿sí? Que para las 4 etapas es necesario siempre utilizar más de 2 conteos para la biomasa. También puede ser más de 2 conteos para el consumo de sustrato, pero en este caso para la biomasa, ¿sí? Hay que cuantificar esas células en el sentido de las viables, porque te dan una mejor aproximación de los parámetros del rendimiento. Solamente que la desventaja del conteo de las células viables es que son métodos mucho más tardados. El conteo en placa mínimo se tarda 12 horas, pero hay otro que sería el conteo de partículas o de células por la cámara de Neubauer. Si alcanzan a ver esta parte de que la densidad óptica solamente tiene un tipo de una marca, una crucecita. Eso se debe a que están midiendo solamente densidad óptica. Pero la otra curva que va en la parte inferior tiene dos marcas. Tiene unos triángulos y unas esferas negras. ¿Sí las ven? Sí. Sí. Ok. El triángulo es para el conteo en placa. O sea, los dos métodos que están aquí marcados, el conteo en placa y el conteo de partículas o de células, son para determinar el número de las viables. Pero por ejemplo, es muy tardado, te llevas 12 horas, y el conteo en partícula es muy cansado, extremadamente cansado. ¿Por qué? Porque aquí tomas una muestra del medio y la pones sobre una cámara de Neubauer. ¿Han utilizado o conocen una cámara de Neubauer? ¿En micro ya utilizaron o ya conocieron la cámara de Neubauer? Sí. Sí. Entonces, ese es muy cansado porque pues tienes que estar muchos minutos en el microscopio, ¿sí? Para poder contar el número de células y reportar el dato en número de células sobre mililitro de solución. Entonces, bueno, y el número de partículas viables aquí por el método de conteo en cámara de Neubauer también le tienes que hacer una doble cuantificación. ¿Por qué? Porque en un punto cuentas a las totales, pero pues también puedes hacer una tinción a esa muestra para solamente contar a las viables. En este caso, pues aquí, como veo que lo reportaron sobre la curva de las células viables, yo creo que directamente hicieron una tinción para ver de toda esa muestra cuáles eran las células que estaban viables. Por ejemplo, hay una tinción con el colorante de azul, azul de metileno, ¿sí? Que ese colorante, si la célula está viable, el colorante solamente se fija sobre la membrana. Entonces, las células que son viables se ven como un pequeño círculo con un contorno azul o negro. Por el contrario, las células que no son viables es porque ya perdieron la integridad de su membrana, ¿sí? Entonces, si tú le pones el colorante azul de metileno, el colorante entra al interior de la célula y la célula ahora se ve como un punto completamente negro o azul. ¿Por qué? Porque ahora se tiñó toda la célula o el interior, porque ese colorante reacciona con los ácidos nucleicos y todo el interior ahora se ve teñido. Si está viable la célula, pues la integridad de la membrana está completa y se vería así como la letra O. Aquí en esta parte, la letra O
muestra que todo el contorno está teñido en negro porque el colorante no entró, y en la otra parte la esferita negra representa o se vería así como una de las no viables, todo el interior pintado de negro, porque el colorante sí entró, ¿sale? Entonces, los métodos se seleccionan mucho, pues también en función de la disponibilidad, de lo que diga el protocolo, muchas veces lo que diga el protocolo, y pues también se facilitan ya de acuerdo a la habilidad de los operadores o de las personas que realicen el análisis. Por ejemplo, yo les decía que para calcular viables hay que hacer el conteo en cámara de Neubauer. Sin embargo, pues actualmente ya hay dispositivos, sensores, que pueden medir el número de células viables en función de algún potencial redox o alguna impedancia que genere esa muestra. Por ejemplo, las grandes empresas como la industria cervecera, algunas industrias de alimentos, algunas industrias farmacéuticas, no hacen conteo en placa ya para sus fermentaciones industriales. Hacen, o no tan sucesivamente. Ellos tienen un equipo que se llama citómetro de flujo, que es un equipo muy caro, ¿sí? Pero te dice ya número de células viables y hasta te dice casi en qué estadio pudiera estar esta célula. Los citómetros de flujo se ocupan para detectar eh, algunos tipos de leucemias, porque el tipo de leucemia para 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 diagnosticar algún tipo de leucemia y dar un tipo de tratamiento, ¿sí? Que tienen que dar la población de todas las células, de todos los glóbulos blancos que hay en ese paciente. Entonces ahí, como si son muchos tipos de glóbulos blancos, se ocupa un citómetro de flujo para que te dé cantidad y te dé hasta el estadio en el cual se encuentra dicho glóbulo blanco, ¿sí? O sea, este comentario es porque no todas las industrias van a utilizar los mismos métodos. Utilizan el mismo principio o el mismo fundamento, pero ya actualmente hay equipos bastante especializados que permiten hacer esas cuantificaciones de una forma más rápida. Aquí al final, y precisa, pues aquí al final lo que se busca es de que sean métodos rápidos, económicos y muy exactos o precisos, ¿sí? Entonces, eh, para el caso de las partículas, de las células viables, perdón, se van a reportar de manera directa en número de células sobre mililitro. Sin embargo, el de la densidad óptica se mide como absorbancia o como transmitancia, pero, pero, para poder pasarlo a células sobre mililitro, se tiene que hacer antes una curva de calibración. Esa es la parte tardada de densidad óptica, pero una vez que si ya tienes tu curva de calibración de la densidad óptica para el mismo microorganismo con el mismo medio de cultivo, puedes ya tener una sola curva y posteriormente nada más para la fermentación que estés realizando, medir la densidad óptica de esa fermentación que estás realizando y recurrir a tus datos de curva de calibración que hiciste hace un mes o hace 2 meses. En este caso, pues así aplica. Con otras moléculas como el sustrato o como el producto, se sugiere que continuamente hagas una curva de calibración, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son tan tardadas. En el caso de una curva de calibración para biomasa, para número de células, sí es muy tardado.
Por eso puedes utilizar la misma que hiciste hace 2 meses o hace 6 meses. ¿Sí? Bueno, y aquí tenía como título, cuando las células crecen en un reactor operado por lote. Operado por lote. Importantísima esta frase, por lote o por batch o de forma intermitente. Son sinónimos de por lote y ahorita vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? De las etapas fase lag, exponencial, estacionaria y de muerte, en las 3 primeras, lag, exponencial y de muerte, principalmente las células van a estar dividiéndose por división celular, ¿sí? Eh, pero también hay muerte, por eso es de que es importante cuantificar a las viables. Solo que la etapa de el número de células que crece es mucho mayor en comparación al número de células que muere. Por lo tanto, el número de células que muere es casi despreciable. Casi. O en algunas ocasiones es despreciable. Ahora, ¿a qué se debe de que una vez de que el cultivo va en etapa exponencial, después se presente la etapa estacionaria? ¿Qué evento creen que pase en el medio de cultivo que el número de células pasa de la etapa exponencial a la estacionaria? Pues chance que ya no haya tantos nutrientes. Es correcto, ya no hay nutrientes, entonces las células, ¿sí? Empiezan a detectar esa carencia o esa falta de nutrientes y ahora la maquinaria celular ya no se enfoca en el proceso de división celular, sino que ahora se enfoca en un proceso de mantenimiento, ¿sí? Aquí, en esta etapa, la célula ya no va a generar un nuevo microorganismo, sino por el proceso de división celular, sino que ahora va a empezar mantenerse, a mantener sus funciones, ¿sí? Entonces aquí es cuando ya cambia mucho eh, la actividad metabólica, ya se apagan unos genes y se prenden otros, y ahora se va a enfocar en la etapa de mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando ahora sí ya la célula definitivamente se le acabaron incluso sus reservas, o sea, aquí ya empieza un metabolismo endógeno, ¿sí? Que inclusive puede utilizar algunas proteínas o algunos aminoácidos para obtener la misma energía o algunos lípidos también, ¿sí? Cuando ya no hay fuente de carbono o fuente de nitrógeno en el medio, empieza a obtener nutrientes que están en la misma célula, o sea, un metabolismo endógeno. Y cuando se acaban esas reservas, se acaba la fase estacionaria y ahora sí empieza a perderse la viabilidad de la célula. O sea, un simple caso sería perder la integridad de la membrana, en la cual al perder integridad de la membrana, pues muchos de esos materiales ya van a salir hacia el medio de cultivo y pueden ser utilizados por otras células que sí están viables, ¿sí? Entonces, en la etapa de estacionaria, el número no es que se sigan generando ya muchas células, sino que aquí se dice que hay un equilibrio entre el crecimiento de las células, pero no es que se generen como tal las células, ¿no? Sino que se mantienen. Entonces aquí, pero para entender esto, aquí puedo decir que el número de células que sobreviven
o que están viviendo es igual al número de células que están muriendo, o que el número de células que están creciendo es igual al número de células que están muriendo. Por la aclaración, ya no se trata como tal de una división, de un crecimiento celular, sino de un mantenimiento. Y en la etapa de muerte, pues ya ahora sí se presenta el metabolismo, pues no, ya de hecho se acabó el metabolismo endógeno y ahora sí se empieza a presentar muerte celular que involucra la pérdida de la integridad celular. Y todos esos materiales, pues pueden ser todavía asimilados por células que sí están viables. Y aquí la explicación sería que, o el comentario, que el número de células que mueren es mucho mayor al número de células que, que crecen. ¿Sí? Aquí ya cambian los papeles. El número de células que crecen es muy menor, casi insignificante, en comparación al número de células que mueren. ¿Alguna duda de esta gráfica? No, profe. No. Ok. Entonces, aquí en esta parte, algunas características de la fase lag es de que existe un incremento en la masa microbiana, o sea, en el número de células. Aquí hay una fuerte inducción de las enzimas para utilizar el sustrato y también de las enzimas que le permiten a la célula pasar de un crecimiento en un medio sólido a un medio líquido. Y es importante disminuir el tiempo de la fase lag para incrementar la productividad. Y como les había dicho, ¿cómo se disminuye el tiempo de la fase lag? ¿Cómo se disminuye el tiempo de duración de la fase lag? Aumentando la cantidad de inoculación. Aumentando la cantidad de inóculo. ¿Sí? Ok. Si pones poco inóculo, esto se te va a hacer muy extenso y no es recomendable. Se sugiere o se pide que la fase lag dure poco tiempo y rápidamente entre en la fase de crecimiento exponencial. En la fase de crecimiento exponencial, la concentración de X, voy a utilizar esta nomenclatura X como el número de células o la concentración de la biomasa. Entonces aquí, en la de crecimiento exponencial, la concentración de biomasas incrementa exponencialmente y la división o el crecimiento celular es mucho mayor con respecto a la muerte celular. Se puede modelar matemáticamente este crecimiento donde podemos evaluar el cambio de la concentración de biomasa con respecto al tiempo es proporcional a el número de células. Para eliminar esa proporcionalidad hay que meter una constante
que se va a llamar mu. Entonces, el cambio de la concentración de biomasa con respecto al tiempo es igual a mu por la concentración de la biomasa. Y mu se llama velocidad específica de crecimiento. Velocidad específica de crecimiento y va a tener valores, unidades, perdón, va a tener unidades de tiempo a la -1. Va a tener unidades de tiempo a la -1. Entonces, durante la etapa de crecimiento exponencial, mu se considera constante y para dos condiciones con dos variables, que podría ser para el tiempo 0, la concentración de la biomasa es igual a x0, y para un tiempo 1, la concentración de la biomasa será igual a x1. Podemos nosotros integrar la ecuación. Quedaría de esta forma. Y yo también lo podría utilizar de esta forma. Cualquiera de las dos son útiles o se pueden utilizar pues dependiendo de lo que a mí me interese. Si se fijan, bueno, de hecho las tres. Si se fijan, esto ya tiene la estructura de, bueno, ¿cuál es esto? Esta ecuación y esta ya las puedo yo presentar como el de la ecuación de una línea recta. Es decir que este sería y, ¿sí me siguen? Este lo voy a pasar del otro lado, va a pasar sumando, sería pasado, hago la aclaración, este logaritmo de x0 pasado del lado derecho sería a, b y x, ¿sí? O aquí en esta estructura, todo esto del lado izquierdo sería y esto sería b y x. Lo que quiero decir es de que esta sería la variable dependiente, el tiempo sería la variable independiente y la pendiente de estos datos sería mu, la velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? Ok. Vamos a dejarle hasta aquí, jóvenes. Y nos vemos el próximo martes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Puede regresarle un poquito la pasada, profe? Claro, sí. Sí, gracias. Profesor, ¿estos apuntes también deben de estar en este parcial o hasta el que No, viene? no. Cinética microbiana es para el tercer parcial. De Gracias. hecho, yo no esperaba verlo el día de hoy, sino que como no había dudas del problemario, pues ya aproveché y empecé a adelantar el de cinética microbiana, pero no para nada, cinética microbiana es es para el tercer parcial, incluyendo lo de los apuntes. Ya está, profe, gracias. Entonces, si no hubiera alguna otra duda, nos vemos la próxima semana, muchachos. Va, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Adiós.